Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este día especial de Sukkot veremos el tema, los secretos del camino resplandeciente de Yahweh. Shemú 12:37 nos dice, partieron los hijos de Yasharel de Ramsés a Sukkot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Este verso nos habla del primer éxodo, guiado por Moshe, y fíjense que se menciona dos palabras claves, Sukkot y el número 600,000. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra Sukkot hace referencia al milenio de Yahshua, y el número 600,000 hace referencia al año 6000. Pero también el número 600,000 hace referencia al camino resplandeciente, porque el cántico del ministerio tiene exactamente 60 palabras. Es decir, este segundo éxodo, que será más grande que el primero, lo va a guiar ¿quién? Bueno, el segundo Moshe, que compuso el camino resplandeciente de Yahweh. Yahweh y Yahshua lo han codificado todo en su palabra, y en el Shabbat semanal veremos los secretos escondidos en la palabra código, porque ahí Yahweh y Yahshua pusieron una llave para descifrar las profecías. Entonces, en el primer éxodo, por mano de Moshe, salieron 600,000 hombres. Ese número no es casualidad. Yahweh codificó en ese número dos cosas, el año de la redención 6000, pero también codificó al segundo Moshe, que tendría un cántico sellado en 60. Y fíjense que la sexta frase del camino resplandeciente dice, con tu arco poderoso me ceñiste. ¿Qué significa el arco? ¿Quién tenía un arco? El jinete del primer sello porta un arco y salió venciendo y para vencer. Es decir, el segundo Moshe es un guerrero con arco. Y ese guerrero recibirá el reino del milenio. Y lo vamos a demostrar en el Shabbat que viene. Revelaciones 6:2 nos dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este verso habla del jinete del primer sello, y fíjense en el capítulo en que aparece. ¿Qué capítulo es? Es el capítulo 6 de Revelaciones. Aquí se menciona al arco del jinete, y curiosamente, en la frase número 6 del camino resplandeciente, aparece también el arco. La frase dice, con tu arco poderoso me ceñiste. ¿Qué significa esto? Esto no puede ser casualidad. Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo. El arco del jinete del primer sello aparece en Revelaciones 6:2, y esos números 6:2 hacen referencia al número 26, el nombre de Yahweh. Es decir, el arco del jinete del primer sello viene sellado con el número 26. Los que quieran profundizar en el jinete del primer sello pueden mirar esta enseñanza del capítulo 99 del ciclo ministerial. Ahí Yahweh y Yahshua revelaron muchos misterios escondidos. Entonces, el jinete del primer sello, o testigo guerrero, tiene un arco en su mano. ¿Qué significa el arco en la mano del testigo guerrero? Bueno, el arco tiene un significado interesante y profundo. Bereshit 9:16 nos dice, estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Elohim y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. El arco representa el pacto de Yahweh y Yahshua a su palabra. Es decir, cuando el testigo guerrero porta el arco en su mano. ¿Qué significa eso? Muy simple. Tener el arco en la mano
significa tener el pacto de Yahweh en la mano. Eso lo veremos más adelante. Pero tener el arco en la mano significa también poder, autoridad y honra, porque el arco de Yahweh aparece en su trono. Revelaciones 4:3 nos dice: y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, el arco representa tres cosas principales: poder, autoridad y honra, porque el trono de Yahweh estaba rodeado por su arco, y Yahweh tiene poder, autoridad y honra. Y esas tres cosas Elohim le entregará al jinete del primer sello. Y eso quedó profetizado en el siguiente verso. Primera de Shemuel 18:4 nos dice: y Yaunatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Aquí Yaunatán entrega cuatro cosas claves a David. Número 1. Le entrega su manto. Eso simboliza la honra, porque los reyes tenían un manto color púrpura. Eso simbolizaba la honra de los reyes. Número 2. Yaunatán le entrega su espada. Eso simboliza el poder y la autoridad, porque Shaulo dijo: los magistrados no en vano llevan la espada. Número 3. Yaunatán le entrega a David su arco. Eso representa la fuerza y habilidad, porque para manejar arco tenías que tener fuerza y destreza. Y número 4. Yaunatán le entrega su talabarte. Eso simboliza responsabilidad, porque el talabarte era un cinturón que usaban las personas según el rango de autoridad que tenían. Por ejemplo, el talabarte del rey era superior en diseño y material al talabarte del general, y así sucesivamente. Entonces, Yaunatán le entrega cuatro cosas principales a David, y esas cuatro cosas son completamente proféticos, porque el nombre de Yaunatán significa Yahweh ha dado, es decir, Yahweh le ha dado al jinete del primer sello cuatro cosas principales. Número 1. Yahweh le ha dado el manto de la honra, que representa la honra que tendrá como rey en el milenio. Número 2. Yahweh le ha dado su espada. Y el cántico del ministerio dice: pusiste en mi mano tu espada reluciente. Es decir, el jinete del primer sello va a gobernar con poder y autoridad en el milenio. Porque Yahshua dijo en Revelaciones 2:26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Esa recompensa es para el vencedor del primer sello. Sigamos viendo las cuatro cosas que Yaunatán le dio a David. Eso se aplica para el vencedor del primer sello. Ya hemos visto el manto y la espada. Ahora nos toca el tercer elemento, el arco. Es decir, Yahweh le entrega su arco al jinete del primer sello. Y el cántico del ministerio dice: con tu arco poderoso me ceñiste. El arco representa fuerza y habilidad. Es decir, Yahweh le ha entregado al jinete del primer sello fuerza y habilidad para la proclamación. Y finalmente, cuarto elemento, Yahweh le entrega el talabarte. Es decir, Yahweh le entrega responsabilidad al jinete del primer sello. Y este cuarto elemento, la mayoría no quiere recibir, porque todos quieren poder, autoridad, honra, habilidad,
pero no quieren asumir responsabilidades. En ese aspecto, las piernas les tiemblan. Entonces, según 1 de Shemuel 18:4, Yahweh le entrega 4 cosas al jinete del primer sello. Y esas 4 cosas se resumen en una sola palabra. ¿Cuál palabra? Arco. El jinete del primer sello tiene un arco en su mano, y ese arco representa honra, poder, autoridad, fuerza, habilidad y responsabilidad. Todas esas cosas están contenidas en el arco que rodea el trono de Yahweh y Yahshua. Por tanto, en el arco del jinete del primer sello están contenidas muchas cosas, pero lo principal son 3 cosas: poder, autoridad y honra. Entonces leamos el primer sello. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, gobierno para el milenio, y salió venciendo y para vencer. Este primer sello, la mayoría lo interpreta diciendo: este jinete es el antimashia, que sale venciendo y para vencer. Así también yo pensaba en un principio, pero Yahweh y Yahshua van instruyendo a su siervo y van mostrando muchos secretos escondidos. Yahweh y Yahshua nos han mostrado que este primer sello no es negativo, porque aquí aparece el color blanco y también se menciona la corona y se menciona que es un vencedor. Y esas palabras Yahweh no puede usar para un impío como el antimashia. El antimashia no es un vencedor, sino más bien el antimashia viene mencionado en el segundo sello. Y además de esto, el antimashia es mencionado en Revelaciones 13 como una bestia que sale del mar, es decir, el primer sello, jinete del caballo blanco, no puede ser el antimashia, porque Yahweh jamás llamaría vencedor a un inicuo que no guarda su Torá. Y de hecho, la escritura dice que aquel que deseche la Torá sería llamado pequeño, no sería llamado vencedor. ¿Cómo le llaman al antimashia en Daniel? Cuerno pequeño. ¿Por qué le llaman así? Porque este sujeto es un inicuo que vive sin Torá. Por ende, el jinete del primer sello no es el antimashia, sino más bien el jinete del primer sello es un siervo que gobernará el milenio con vara de hierro. A ese siervo Yahweh y Yahshua le entregarán la estrella de la mañana. Entonces, el primer sello no es algo negativo. Ya tienen que desaprender eso, porque en las iglesias cristianas les enseñaron que el jinete del primer sello es el antimashia, y casi todos lo dieron por hecho. Pero si escudriñas las escrituras con el reuj de Yahweh y Yahshua, entonces vas a entender la realidad de las cosas. Otra evidencia de que el primer sello no es algo negativo es la siguiente evidencia. Fíjense que el primer sello se encuentra en Revelaciones 6:2. Esos números 6:2 hacen referencia al número 26. Y el número 26 representa el nombre de Yahweh, es decir, el jinete del primer sello viene sellado con el nombre de Yahweh 26. Y si el jinete del primer sello fuera el antimashia, entonces, ¿por qué Yahweh lo sellaría con su nombre? Eso no tiene sentido. Yahweh solo sella con su nombre a sus siervos, no a sus enemigos. Por tanto, eso es otra evidencia de que el primer sello no es algo negativo. Ahora leamos el segundo sello, y este sello sí habla del antimashia. Revelaciones 6:3 nos dice: cuando abrió el segundo sello,
oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, espada atómica. Este sello sí habla de la antimachía. ¿Cómo lo sabemos? Por varias razones. Número 1. Aquí se menciona un caballo bermejo o rojo. ¿Qué representa el rojo? Ishaya 1:18 nos dice: venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Los pecados son comparados con el rojo o bermejo, es decir, cuando el segundo sello menciona al caballo bermejo, ¿a qué está haciendo referencia? Al sistema del hombre inicuo, marcado por la transgresión, y ese inicuo no es otro que el antimachía. Punto número 2. El segundo sello menciona diciendo: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí hay 3 detalles claves para identificar al antimachía. Número 1. El texto menciona: le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Quitar la paz es sinónimo de robar, porque cuando alguien te quita tu paz, te está robando. Detalle número 2. El texto dice: y que se matasen unos a otros. Eso no hace falta explicar. Detalle número 3. El texto dice: y se le dio una gran espada. Eso es sinónimo de destruir, porque la espada atómica no es otro que la bomba nuclear. Y esa bomba es un arma de destrucción masiva. Por tanto, el jinete del segundo sello tiene 3 palabras claves que lo identifican: robar, matar y destruir. ¿Quién tiene esas características? El padre del antimachía, que es Lucifer. Por tanto, queda demostrado que el segundo sello hace referencia a 2 cosas. Número 1. El caballo bermejo representa el sistema de iniquidad sobre el cual el antimachía viene montado. Número 2. El jinete del caballo rojo representa al antimachía, que va a hacer 3 cosas: robar, matar y destruir. Entonces, claramente se puede ver la diferencia entre el primer sello y el segundo. En el primer sello aparece el caballo blanco, y eso hace referencia al ministerio Kadush, sobre el cual viene montado el proclamador. Y el jinete del caballo blanco hace referencia al proclamador propiamente dicho. Por tanto, queda demostrado que el primer sello no hace referencia al antimachía, sino que el primer sello representa al primer testigo de Revelaciones 11, que sale venciendo y para vencer. Ese primer testigo es un guerrero vencedor, no un inicuo. Entonces, en el primer sello se revela al primer testigo de Revelaciones, y en el segundo sello se revela al antimachía. Eso deben tenerlo muy en claro. Ahora regresemos al primer sello para conectar algo interesante. Revelaciones 6:2 nos dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El jinete del primer sello tiene un arco en la mano. ¿Qué significa eso? Bueno, según Bereshit 9:16,
El arco representa el pacto de Yahweh y Yahshua, es decir, el jinete del primer sello tiene el pacto de Elohim en su mano. La pregunta es, ¿para qué Yahweh puso su pacto en manos del primer jinete? El libro de Daniel tiene la respuesta. Daniel 9:27 nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El arco representa el pacto de Yahweh y Yahshua, es decir, cuando el testigo guerrero porta el arco en su mano. ¿Qué significa eso? Bueno, es muy simple. El testigo guerrero viene a confirmar por segunda vez el pacto, porque Yahshua ya confirmó el pacto por primera vez hace 2000 años atrás. Matías 26:26 nos dice que Yahshua tomó la copa y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. En esa ocasión, Yahshua confirmó el pacto del Sinaí, pero aquí dice, nuevo pacto. Eso algunos lo podrían interpretar diciendo, el pacto del Sinaí fue anulado para dar lugar a un nuevo pacto. Esa interpretación es incorrecta. La palabra nuevo viene del hebreo hadash, que significa renovar. Es decir, hace 2000 años atrás, Yahshua renovó o confirmó el pacto del Sinaí, y ese pacto Yahshua lo va a confirmar por segunda vez a través del jinete del primer sello, porque ese jinete porta el arco o pacto en su mano. Ahora bien, ¿cómo podemos saber que Yahshua va a confirmar el pacto por segunda vez? Muy simple, porque el pacto de Abraham también fue confirmado 2 veces. Aquí tenemos un cuadro de las etapas del pacto. Etapa número 1. A los 75 años de Abraham, Yahweh le da la promesa y establece su pacto inicial con Abraham. Ahí comienzan los 430 años que menciona a Shaulo. Etapa número 2. A los 85 años de Abraham, Yahweh confirma el pacto por primera vez, y en esa ocasión Yahweh le amplía los detalles del pacto, dándole los límites de la tierra prometida, y le menciona que su descendencia sería oprimida por 400 años. Etapa número 3. A los 99 años de Abraham, Yahweh confirma el pacto por segunda vez, y en esta ocasión Yahweh introduce la circuncisión y le anuncia el nacer del hijo de la promesa. Por tanto, el pacto de Abraham tuvo 3 etapas, y el pacto del Sinaí también tiene 3 etapas. Etapa número 1. Con Moshe en el monte Sinaí, Yahweh inicia el pacto con Yasharel. Luego, en la segunda etapa, Yahweh confirma el pacto a través de la sangre de Yahshua. Y luego, en la tercera etapa, ¿qué va a pasar? Yahweh va a confirmar por segunda vez el pacto. ¿A través de quién? A través del jinete del primer sello. Ese jinete tiene un arco en su mano. Ese arco representa el pacto confirmado de Yahweh y Yahshua. Y aquí viene un dato interesante. En el pacto de Abraham, Yahweh confirma el pacto por segunda vez cuando Abraham tenía 99 años. ¿Qué significa el número 99? Bueno, curiosamente en el capítulo 99 del ciclo ministerial, Yahweh saca una revelación importante tocante al jinete que porta el arco o pacto. ¿Simple casualidad? Claro que no.
Yahweh y Yahshua lo hacen todo con un propósito y lo hacen de forma perfecta. Y aquí viene otro detalle interesante. Cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh le anuncia el nacer del hijo de la promesa Isaac. Y curiosamente, en el capítulo 99 del ciclo ministerial, hablamos del nacer del proclamador de la hora onceava. ¿Qué significa esto? Esto no puede ser casualidad. Si alguien dice que es casualidad, es porque no conoce a Yahweh y Yahshua. Porque para Elohim no hay casualidades, sino más bien para Elohim existe las causalidades, es decir, todo tiene un plan y propósito. Entonces, cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh hace dos cosas. Número 1, confirma el pacto por segunda vez. Y número 2, le anuncia el nacer del hijo de la promesa. Y esas dos cosas tienen que ver con el jinete del primer sello. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Fíjense en la siguiente conexión. Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La palabra otra viene del hebreo ejad, que significa 11 undécimo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué en la profecía de Daniel aparece la palabra 11? Y además de esto, ¿por qué el 11 viene asociado a la confirmación del pacto? Muy simple. Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo en su palabra. El hecho de que aparezca la palabra 11 en la profecía de la semana 70 indica lo siguiente: Yahweh y Yahshua, a través del proclamador de la hora undécima, van a confirmar el pacto con muchos. Eso Elohim lo ha codificado en su palabra. Y ahora se entiende mucho mejor por qué en el capítulo 99 Yahweh sacó la enseñanza del número 11. ¿Por qué lo sacó? Para explicar la profecía de Daniel 9:27. Esa profecía dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, el arco que porta el jinete del primer sello. Ese arco representa la confirmación del pacto que Yahweh y Yahshua van a hacer a través del proclamador de la hora onceava. ¿Qué significa esto? Bueno, este día especial de Sukkot es una fecha clave, porque Yahweh está empezando a revelar los sellos del libro de Daniel. Porque la profecía de Daniel dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. El libro de Daniel ha permanecido sellado por milenios, pero en estos tiempos finales, Yahweh y Yahshua están comenzando a abrir los sellos del libro de Daniel. Esto significa que estamos en el umbral del fin. Y aquí viene el dato final de la enseñanza de la primera parte. El texto de Daniel dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa la frase? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, eso se refiere a la proclamación de la palabra, porque cada proclamación en sus tiempos designados, eso es como una ofrenda y sacrificio para Yahweh y Yahshua. Y si la ofrenda y sacrificio cesa, eso quiere decir, ya lo han discernido. Y esa acción lo va a realizar el ángel del abismo Abadón, porque el texto de Daniel dice más abajo: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? Es el ángel del abismo Abadón, porque Abadón significa el destructor o desolador. Por tanto,
En esta profecía de Daniel 9:27 está profetizado el testigo guerrero que viene a confirmar el pacto con muchos, y después de la confirmación del pacto, ¿qué va a pasar? Abadón hace su trabajo a la mitad de la semana. Por tanto, cerramos la enseñanza de la primera parte con el verso de la promesa para los entendidos. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua perpetuidad. Vamos a continuar con la enseñanza en este día especial de Sukkot. Sukkot está asociado a habitar en una casa, en una bet. ¿Y cómo comienza el Taelim 119? Asociado a la letra bet, comienza de la siguiente forma: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, para que entremos al milenio y habitemos con Yahshua, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar nuestro camino. ¿Y qué dice nuestro himno nacional? Dice, para despejar o limpiar el camino sombrío. ¿De qué forma lo limpiamos? El Taelim dice, con guardar tu palabra. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para guardar la palabra de Yahweh? Bueno, tienes que hacer 5 cosas. Número 1, estudio constante y meditación. Número 2, aplicación práctica. Número 3, memorización de la palabra. Número 4, proclamar la palabra. Y número 5, consagración por medio de la palabra. Esas 5 cosas tenemos que hacer para limpiar nuestro camino. Y fíjense que aquí se menciona al joven. La pregunta es, ¿por qué el joven está asociado a la limpieza del camino? Muy simple, porque Yahweh enviaría un joven para despejar o limpiar el camino sombrío. Ese joven barrería las falsas doctrinas como se barre el estiércol. Entonces, el joven está puesto para despejar o limpiar el camino. Así lo menciona el Taelim. Y esa limpieza del camino está profetizado en otro verso. Ishaya 43 nos dice, voz que clama. ¿Quién es el que clama o proclama? Es el proclamador. Entonces dice, voz que clama en el desierto Sukkot, porque Sukkot se celebra en el desierto. Preparad camino a Yahweh. ¿Cuál es ese camino? Es el camino resplandeciente que está profetizado en Ishaya 35:8. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. ¿Qué significa esta última frase? Muy simple. La restauración de la calzada y el camino siempre se hace en la soledad. Y ahora entiendo por qué Yahweh me hizo caminar en la soledad. Siempre andaba solo, y de hecho, en la soledad, Yahweh me permitió crear un programa de diseño geométrico de carreteras. Ese programa lo hice en 4 meses sin salir de mi casa. El diseño de ese programa de caminos era solo un preludio de lo que Yahweh tenía preparado para su siervo. En este pasaje de Ishaya dice, preparad camino a Yahweh en el desierto, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. El camino y la calzada son 2 términos claves que se manejan en ingeniería de caminos, es decir, ya estaba profetizado que Yahweh levantaría un siervo cuya profesión sería el diseño de caminos y calzadas. Y no solo esto, sino que Yahweh le pondría nombre a esa restauración de caminos y calzadas. ¿Cuál es el nombre? Ishaya 35:8 nos dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de Kedushá,
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. La palabra Kedushá viene de la raíz hebrea Kadash, que significa limpio, y limpio tiene que ver con resplandeciente, porque Revelaciones 22:1 nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Es decir, Kadash significa limpio o resplandeciente, y en Ishaya 35:8 se menciona el camino de Kedushá. Esa palabra Kedushá significa limpio o resplandeciente. Por tanto, la traducción real de este pasaje es la siguiente: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino resplandeciente. Entonces, la restauración del camino y la calzada está profetizado, y Yahweh llamaría a ese camino el camino resplandeciente de Yahweh. Y ahora veremos que el programa de caminos que diseñé es completamente profético, porque en el nombre del programa se encuentra codificado mi llamado, y lo vamos a ver. Escuchemos una pequeña fracción del tutorial de mi programa o software. Acceder, nos da la bienvenida al software y nos abre lo que es el software de diseño geométrico de carreteras, denominado DG Carreteras Pro. Bien, para estas características de clasificación por demanda de carretera de primera clase y terreno ondulado tipo 2, tenemos esta gama de velocidades, desde 60 hasta 90. Bien, escogemos una velocidad de 70. Bien, nos vamos a lo que es el diseño en planta y seleccionamos los datos que necesitamos. Bien. ¿Por qué le llamé al programa DG Carreteras Pro? ¿Qué tiene que ver la palabra Pro? Es muy simple. Pro es el prefijo de proclamador. Ahí, en el nombre del programa de carreteras que diseñé, se encuentra codificado mi llamado. Yo no entendía en aquel entonces por qué le puse ese nombre, DG Carreteras Pro. Pero ahora Yahweh está revelando todo. Ese programa de carreteras era algo profético, porque ese programa lo diseñé en el año 2018 y al año siguiente, 2019, fui a reparar una carretera dañada en Mara. Y al próximo año 2020, Yahweh me llamó al ministerio para iniciar a restaurar el camino resplandeciente de Yahweh. Es decir, Yahweh tenía un plan trazado para su siervo. Él me permitió estudiar diseño de carreteras y me hizo crear un programa de carreteras, porque Yahweh sabía que en 2020 su siervo sería llamado al ministerio como el proclamador de la hora undécima. La hora undécima comenzó en 2020. Ahora bien, un año antes, el 2019, Yahweh me envió a reparar una carretera dañada. Esa carretera estaba hecho un desastre. No tenía planos de replanteo. No estaban trabajando con cotas, etc. Era prácticamente una lágrima esa carretera. Pero con la ayuda de Yahweh y Yahshua, reparamos esa carretera dañada y lo dejamos funcionando. Y tuve un ayudante. Era un joven que se llamaba Bernabé. Él me ayudó con el diseño geométrico de la carretera. Y al año siguiente, en septiembre del 2020, oficialmente Yahweh me envió para su viña. Ahora bien, todo camino y calzada se diseña en 3 niveles o etapas, y curiosamente Yahweh me preparó en 3 niveles. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh hace las cosas con perfección absoluta. Y aquí viene otro dato interesante.
En los cielos existen 3 casas: la casa de los mensajeros, la casa de los guerreros y la casa de los administradores. Esos son los 3 niveles de gobierno del cielo. Y el proclamador se mueve también en esos 3 niveles. Es un mensajero, porque proclama las buenas nuevas. Es un guerrero, porque su lema es: Yahweh es varón de guerra. Y finalmente el proclamador es un administrador, porque administra la asamblea de Yahshua. Esos son los 3 niveles por donde se mueve el proclamador. Y curiosamente el diseño de carreteras tiene 3 niveles: diseño en planta, diseño en perfil y diseño en sección transversal. En esos 3 niveles Yahweh nos ha entrenado y hoy estamos aquí celebrando Sukkot. Entonces, en el nombre de mi programa estaba codificado mi llamado. El nombre era DG Carreteras Pro. La palabra pro hace referencia a proclamador, y ese nombre del programa, DG Carreteras Pro, viene sellado con el nombre de Yahweh. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El nombre DG Carreteras Pro tiene exactamente 15 letras y el nombre poético de Yahweh tiene un valor de 15, porque la forma Ya tiene un valor de 15. Por tanto, el programa que hicimos estaba sellado con el nombre de Yahweh. Y además de esto, mi nombre David Justiniano tiene también exactamente 15 letras, la misma cantidad de letras del nombre de mi programa. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh lo tenía preparado todo. La mano de Yahweh siempre ha estado guiando a su proclamador. Aun cuando no lo conocía, él ya tenía un camino trazado para su siervo. Y la siguiente conexión tiene que ver con los 2 testigos. ¿En qué capítulo de Revelaciones se menciona a los 2 testigos? En Revelaciones 11. Y el número 11 está contenido en la palabra proclamador. Proclamador tiene exactamente 11 letras y curiosamente la resurrección de los 2 testigos se menciona en Revelaciones 11:11. El texto dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Reuj de vida, enviado por Elohim, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Por qué la resurrección de los 2 testigos se menciona en el capítulo 11 y verso 11 de Revelaciones? ¿Qué tiene que ver el número 11? Tiene muchísimo que ver, porque Yahweh lo tiene codificado todo en su palabra. El 11º hijo de Jacob era Yosef, y él era conocido por tener sueños proféticos, y además de esto, Yosef se convirtió en el 2º hombre más poderoso de Egipto. Es decir, el número 11 tiene que ver con sueños proféticos y con autoridad. Y como la palabra proclamador tiene 11 letras, entonces la palabra proclamador está asociado a los sueños proféticos y la autoridad. Pero sobre todo, el número 11 está asociado a la resurrección, porque los 2 testigos resucitan en Revelaciones 11:11, y Yahshua menciona la resurrección de Lázaro en Yohanan 11:11. El texto dice: dicho esto, Yahshua les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces, el número 11 tiene que ver con 3 cosas: sueños proféticos, autoridad y resurrección. Esas 3 cosas están escondidas en la palabra proclamador 11. Y el programa de caminos DG Carreteras Pro hace referencia al proclamador. Por tanto, el proclamador está casado con el camino y la calzada.
Hablar del proclamador es hablar de carreteras y caminos, y ahora se entiende mucho mejor por qué Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua, el proclamador más grande de la historia, tenía la mente de un ingeniero de caminos, y fíjense que Yeshua mencionó 3 cosas. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Yeshua mencionó esas 3 cosas? Porque todo camino se diseña en 3 niveles. Entonces, regresemos a Isaías 43. El verso dice: voz que clama, proclama. ¿En dónde? En el desierto Sucot. Preparad camino a Yahweh. Y nosotros preparamos un programa de caminos llamado DG Carreteras Pro. Y este programa, Yahweh me permitió programar. ¿A qué edad? Curiosamente fue a los 26 años. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh y Yeshua estaban dirigiendo los pasos de su proclamador. Ellos sabían que su proclamador es el testigo guerrero que va a restaurar el camino resplandeciente para el segundo éxodo. Por eso Yahweh y Yeshua me hicieron hacer un programa de caminos justo a la edad de 26 años. ¿Qué representa el número 26? Bueno, curiosamente, el jinete del primer sello viene sellado con el número 26. En Revelaciones 6:2 aparece mencionado el jinete del primer sello, y los números 6:2 hacen referencia al nombre de Yahweh 26. Y Yahweh me hizo programar un programa de carreteras justo a los 26 años. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh lo hace todo con un propósito. A los 26 años, Yahweh comenzó a preparar a su proclamador, y a los 27 años restauramos una carretera dañada, y a los 28 años, en 2020, Yahweh nos llamó al ministerio para ser el proclamador de la hora 11ª, y el número 11 ya hemos visto en la mañana, que hace referencia al pacto confirmado de la semana 70 de Daniel, pero también hace referencia al testigo guerrero de Revelaciones 11. Y aquí viene otra conexión interesante. Yahweh codificó mi llamado como proclamador en el nombre del programa que hice. Ese programa se llama DG Carreteras Pro. Ahí aparece el prefijo Pro de proclamador. Y no solo eso, Yahweh y Yeshua hicieron de su proclamador un programador. Ahí aparece también el prefijo Pro de proclamador. Es decir, Yahweh y Yeshua han codificado mi llamado en mi profesión. Su servidor era un programador que usaba un código de programación, y con este código de programación hicimos un programa de carreteras, y en ese programa hay códigos escondidos. El programa lo publicamos cuando tenía 26 años, que fue en 2018. El 2018, si sumamos sus cifras, tenemos 2 más 0 más 1 más 8 es igual a 11. ¿Qué significa el 11? Bueno, el 11 hace referencia a 3 cosas. Número 1, el 11 tiene que ver con Micael, porque el nombre de Micael tiene un valor de 101, y eso es 10 más 1 es igual a 11. Dato número 2, la palabra proclamador tiene exactamente 11 letras. Y dato número 3, el 11 hace referencia a Revelaciones 11, testigo guerrero. Es decir, en el año en que publiqué el programa de caminos 2018, estaba codificado lo siguiente. Yahweh sabía que su servidor sería un proclamador guerrero como Micael. Y dicho sea de paso, mi nombre completo es igual a 3 veces Micael,
porque Micael tiene un valor de 101 y 3 veces Micael es igual a 303. Y en español, mi nombre completo tiene un valor de 303. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh conocía que en mi nombre se encuentran códigos escondidos. Por eso me permitió publicar un programa de caminos a los 26 años. Y este programa lo hice en el lote número 26, que es mi casa. Y mi nombre completo tiene 26 letras. ¿Qué significa esto? Esto no puede ser casualidad. Yahweh y Yahshua han codificado en su siervo un llamado y una misión. ¿Cuál es la misión? Bueno, el jinete del primer sello viene sellado con el número 26. Y aquí viene otra conexión clave. El programa de caminos lo hice y lo publiqué en 2018. Y ese número 2018 se puede separar en 2018. ¿Y qué nos dice? Jueces 20:18. El texto dice: luego se levantaron los hijos de Yasharel y subieron a la casa de Elohim y consultaron a Elohim diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Yahweh respondió: Yahudá será el primero. En este verso se encuentra codificado la tribu al que pertenezco. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Aquí se menciona la guerra y Yahudá. Y fíjense que esto se menciona en Jueces 20:18. Ahí está el año 2018. ¿Qué sucedió en 2018? Tenía 26 años y Elohim me hizo realizar un programa de caminos, es decir, todo está codificado en la palabra de Yahweh y Yahshua. Y esos códigos están basados en el número 26, el nombre de Yahweh. Y aquí viene una conexión que tiene que ver con el jinete del primer sello. Zecarías 9:13 nos dice: porque he entesado para mí a Yahudá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Zión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. En este verso se menciona diciendo: he entesado para mí a Yahudá como arco. Y en Jueces 20:18 dice: Yahudá será el primero. Fíjense en esa conexión, Yahudá el primero, y comparado al arco. Ahora les pregunto, ¿quién sale en el primer sello portando un arco? Es el guerrero vencedor. Y fíjense que estas conexiones han partido del 2018, Jueces 20:18, es decir, en esta fecha 2018, cuando tenía 26 años, Yahweh y Yahshua ya estaban profetizando que su proclamador sería de la tribu de Yahudá, y además de esto, sería un guerrero que porta un arco. Y todo esto está sellado en un programa de caminos o carreteras. ¿Qué significa esto? Bueno, Yahweh ya estaba programando a su proclamador a partir de los 26 años, porque ese año fue el punto de inflexión de su servidor. Sigamos conectando más cosas. Waikra 23:34 nos dice: habla a los hijos de Yasharel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de las cabañas a Yahweh por 7 días. Hoy estamos en el día 15 del séptimo mes, y el número 15 también es un sello de Yahweh, porque la forma poética del nombre del Creador es Yah, que tiene un valor de 15. Y no solo esto, Yahshua nació un día 15 del séptimo mes, es decir, el número 15 es también un sello de Yahweh y Yahshua. Y curiosamente el programa de caminos que hicimos viene sellado con el número 15. El nombre del programa es DG Carreteras Pro.
y ese nombre tiene exactamente 15 letras. Y curiosamente mi nombre, David Justiniano, tiene también 15 letras. Y esto no es todo. La palabra resplandeciente tiene también 15 letras. Y la palabra testigo guerrero, sorprendentemente, también tiene 15 letras. ¿Qué significa esto? Esto no puede ser casualidad. Yahweh y Yahshua han codificado a su proclamador por todos lados. La pregunta es, ¿por qué Yahweh y Yahshua han sellado también a su proclamador con el número 15? ¿Qué representa el 15? Representa al libertador que guiará por el segundo éxodo, y lo vamos a demostrar con las escrituras. Números 33:3 nos dice: de Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día del Pesaj, salieron los hijos de Yasharel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. Este verso habla del primer éxodo, que fue guiado por mano de Moshe. Y fíjense, ¿qué día ocurrió el primer éxodo? Ocurrió un día 15. ¿Qué significa el 15? Muy simple. El número 15 representa al libertador que guiará en este segundo éxodo. Yahweh y Yahshua lo están revelando, pero yo sé que muchos desecharán al libertador, porque a Moshe lo desecharon, y hoy se volverá a repetir lo mismo. Hechos 7:27 nos dice: entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? A Moshe le desecharon, y lo mismo harán con el segundo Moshe. Lo desecharán, y ya lo están haciendo. Entonces, el número 15 representa al libertador, porque Yahweh libertó a su pueblo por mano de Moshe un día 15. Y existen 4 conexiones de su servidor con el número 15. Mi programa tiene 15 letras, mi nombre tiene 15 letras, el cántico que compuse, cuyo título es Resplandeciente, tiene 15 letras, y la misión de su servidor, Testigo Guerrero, tiene también 15 letras. ¿Qué significan estas 4 conexiones del 15 con su servidor? Esto no puede ser casualidad. Yahweh y Yahshua efectivamente han codificado misterios escondidos en su proclamador. Y terminamos la enseñanza haciendo la última conexión. Fíjense que el libertador, sellado con 15, aparece mencionado en Números 33:3. Esos datos numéricos 33:3 no son casualidad, y lo vamos a demostrar. Sumemos las cifras del número 33:3. Tenemos lo siguiente: 3 más 3 más 3 es igual a 9. ¿Qué significa el 9? ¿Por qué el 9 aparece en el verso del libertador? La respuesta parece ser evidente. Yahweh selló el cántico del ministerio en 9 frases, porque este cántico es para el segundo éxodo. Por tanto, Yahweh ha enviado al libertador, que viene sellado con el número 15, y esa profecía aparece justo en un verso 15, Devarim 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, y a él oiréis.